Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Continúo con mi autoestudio, mi autoaprendizaje. ¿A qué me refiero? A que estoy leyendo y grabando. Lo subo al YouTube, al canal de la parroquia de Tlaloc, para que se dé a conocer al mundo, sobre todo a mi estado Querétaro, a mi país México y a todos los países de habla hispana, y donde entiendan lo que digo, porque a veces ni yo me entiendo. Pero en fin, lo que leo no es cuestión política, aunque leo artículos políticos eh, de diferentes, no me interesa, porque no los utilizo como cuestión política, sino lo utilizo para aprender a leer. Ya que me acuerdo de aquel gran secretario de Educación Pública que en un sexenio pasado, no quiero decir quién es porque ya me metería en política, decía que había que aprender a leer. Yo no quiero aprender a leer, quiero aprender a leer y por eso estoy aquí estudiando. Estoy leyendo un periódico conocido como La Jornada del 27 de febrero del 2023. Este será artículo y es del Mundo, dice. Y dice en su encabezado: Zelensky promete recuperar Crimea. Crimea es una península que eh, que se anexó Rusia, que perteneció un tiempo a la República de Zelensky, no recuerdo cómo se llama ahorita. Pero en fin, eso no es lo importante. Entonces dice enseguida, dice, Putin asegura que no puede ignorar la capacidad nuclear de la OTAN. Está entrecomillado, no sé qué quiere decir, porque dice así, Putin asegura que no puede ignorar y luego entre comillas dice, capacidad nuclear de la OTAN. Ahora leemos, ya les dije, es con el fin de invitar al mundo de habla hispana a que si gusta, no que si gusta, sino que sí que si gusta apoyarme para fundar una escuela de lectura y redacción, ya sea un taller pero que sea con el fin de aprender a leer y a redactar. ¿Cómo? Buscando la forma de que a la gente le interese, pues para que mejoremos, porque he visto por donde quiera que mucha gente lea la carrera y todo eso, pero realmente pues no se leen bien, como yo tampoco leo bien. Por eso estoy aprendiendo. Este es el cuarto video que hago de esto. Hoy 2 de marzo de 2023. Bueno, voy a continuar leyendo. Y dice así, ap.spunky, no, coma, Sputnik, coma, AFP, Reuters y Europa Press. Lo dice Tallinn. No se quiere decir, pero yo lo hago con el fin de que no vayan a sancionar por leer, ya que es un periódico, ¿no? Que lo compro y lo grabo y lo subo al canal. Ok, adelante. Entonces ya lo saben, es con el fin de que me apoyen para formar una escuela o un taller de lectura y redacción. Porque pues, yo lo necesito. Y si hay gente que lo necesita, que se sume, hombres o mujeres y hombres de 50 años, de 60 años en adelante. Y dice así, el presidente Vladimir Putin afirmó ayer que Rusia no tiene más remedio que tener en cuenta las capacidades nucleares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, entre paréntesis, OTAN. ¿Cómo? Mientras esa alianza siga deseando la derrota de Moscú, como ha hecho en repetidas ocasiones desde que su fuerza invadiera a Ucrania. Ucrania es la que quiere que se anexe nuevamente
península de Crimea, ya que la tiene anexada Rusia. El jefe del Estado afirma que la Federación Rusa se enfrenta a una amenaza existencial porque, en opinión, los miembros de la OTAN buscan la derrota estratégica del país. Cuando todos los países líderes de la OTAN han declarado que su principal objetivo es infligirnos una derrota estratégica, ¿cómo podemos ignorar sus capacidades nucleares en estas condiciones? Declaró en una entrevista con el canal Rosilla-1, difundida 2 días después del primer aniversario del comienzo de la invasión de Ucrania. El principal objetivo de Putin al invadir Ucrania hace un año era reducir lo que él percibía como amenazas a la seguridad de su propio país. Y en ocasiones lo ha utilizado como respaldo al amago de utilizar armas nucleares. El mandatario acusó también a la alianza de participar directamente en el conflicto al ingresar a Arsenal a Kiev y calificó el enfrentamiento como Occidente con una batalla existencial por la supervisión del pueblo ruso. Este enviado a Ucrania desde decenas de miles de millones de dólares. Esto realmente es participación, señaló el líder del Kremlin, quien consideró que los gobiernos occidentales también tienen un solo propósito: disolver la antigua Unión Soviética y en su parte principal la Federación Rusa. Ni siquiera sé si un grupo étnico como el pueblo ruso podrá sobrevivir en forma en que existe. Hoy afirma Putin al asegurar que los países de Occidente habían plasmado en papel, aunque no es específico dónde, indicó que retraerse de New York Star tratan de desarme nuclear si había necesidad de garantizar la seguridad del Estado estratégico de Rusia. Putin, de manera pasada, la superpotencia de la participación de Rusia en el Tratado de 2010, afirma que su país no puede aceptar la supervisión estadounidense de sus instalaciones atómicas en virtud del pacto, mientras Washington y sus aliados de la OTAN buscan la derrota rusa. Recalcó que Moscú no se retiraba del pacto por completo, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso aseguró que el país respetaría los límites que impone el acuerdo sobre armas nucleares y seguiría notificando a Estados Unidos los lanzamientos de prueba de misiles balísticos. El mandatario declaró que, aunque los países de la OTAN no son parte del convenio, se convierten en la parte de las discusiones sobre el tema, a lo que Moscú no se opone, especialmente porque no puede ignorar la capacidad nuclear de la alianza militar como Reino Unido. Reiteró su llamado a alcanzar un mundo multipolar. Afirmó que no tenía ninguna duda en que finalmente ocurriría, ahora que los intentos de Estados Unidos de reconfigurar el mundo en su semejanza tras la caída de la Unión Soviética condujeron a esta situación. Estamos obligados a la reacción, aseguró. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, refirió que el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano dependen del tipo de armamento que suministra Estados Unidos y sus aliados a Kiev. En contraparte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió que su país recuperará Crimea, anexada por Moscú en 2014, al tiempo que informó que la destitución del comandante de Donbass, el general Eduard Moskoviliev, hace 9 años,
La agresión rusa empezó en Crimea. Al recuperar la Crimea, restauraremos la paz en nuestra tierra y nuestro pueblo, nuestra historia, declaró Zelensky a Telegram. El Departamento de estadounidense señaló que no. El Departamento de Estado estadounidense señaló que no reconoce ni lo hará la anexión rusa de la península. En una entrevista publicada ayer en los diarios del grupo de prensa alemán Funken, el número 2 de la inteligencia militar ucraniana, Vadim Stikvitsky, afirmó que Kiev prepara una nueva. Imagínense, estoy leyendo algo internacional que habla de Rusia y la Unión Europea, pero no es con tintes políticos. Recuérdense que estos videos son con tintes culturales, ya que pretendo con estos videos invitar a quien guste a colaborar y ¿de qué forma? Puede ser económica o puede ser científica, ayudándonos a aprender. Puede ser de muchas formas. El chiste es que fundemos esa escuelita, ya sea un taller de 3 horas al día, porque seremos gentes después de 60 años los que nos estaremos preparando. Entonces continúo con la lectura. Y dice así: nueva contraofensiva para la primavera. Uno de nuestros objetivos militares estratégicos es intentar abrir una brecha en el frente ruso en el sur, hacia Crimea, detalló. En tanto, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, reiteró que el presidente Joe Biden excluye actualmente la necesidad de suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania. También en plano diplomático, Irán respaldó la propuesta de China para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Los elementos reflejados en el documento presentado por Pekín son suficientes para comenzar las negociaciones para un marco mutuamente acordado para poner fin a las actividades militares en Ucrania, señaló el canciller. Subrayó que hay que acabar con las medidas unilaterales al hacer hincapié que tienen absoluta preferencia por el diálogo, la diplomacia en la resolución dispuestas entre Estados y llamado de restablecer la situación de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La República Islámica está sometida a múltiples sanciones y creciente presión por su programa nuclear que asegura tiene fines pacíficos, aunque Estados Unidos al menos lo duda. Zelensky destituyó a Edward Moskaliov como comandante de la llamada Operación de Fuerzas Combinadas en Donbass, informó Russia Today. Moskaliov fue nombrado comandante el 15 de marzo. Bueno, seguimos invitando a las personas que deseen colaborar con nosotros, ya sea formando el centro de estudios. Se llamaría centro de estudios, más que a veces digo que escuela o instituto, pero sería un centro de estudios exclusivamente lectura y redacción, o sea, español, definitivamente español. Bueno, continuamos con la lectura, ya se va, pues falta poquito. Al año pasado, en sustitución de Alexander Pavliuk, las autoridades ucranianas no especificaron la causa de su cese. En el campo de batalla, las baterías antiaéreas de Rusia derribaron un helicóptero de guerra y 7 drones ucranianos en los recientes 24 horas, informó el ministro de Defensa ruso. Mientras el ejército de Ucrania negó la afirmación del grupo mercenario ruso Wagner de que había capturado Yaine, un pueblo en las afueras del norte de Bakhmut, afirmó que se estaban produciendo intensos combates en toda la línea de frente. Unos 2.500 activistas protestaron cerca de la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, cuyo cierre exigieron aquí como el fin del hoyo bélico a Ucrania,
En tanto, miles de personas marcharon en París contra el envío de armas a Kiev y a favor de la paz. Este contacto comenzó en el Océano Índico, la fase activa de los ejércitos navales MOSI II, en los que participan Rusia, China, Sudáfrica, señaló el Departamento de Defensa del país ucraniano. Bueno, aquí hay otro pequeño letrerito donde están dos personajes con una carretilla recogiendo escombros de lo que ha causado la guerra, pero ese es otro detalle. Y dice así, en la imagen de arriba una médica militar ucraniana habla de su compañero herido en el hospital de campaña cerca de Bakhmut. Sobre las líneas población quita el escombro del que quedó reducido su casa tras un ataque aéreo a Irpin. Fotos AP. Bueno, como le estaba comentando, este fue un artículo que habla de Zelensky y de Putin y de la guerra de Ucrania, pero eso realmente no lo hablo con cuestiones, algo así, de tipo político o de lo que sea, no, simplemente es una lectura. Estoy leyendo X lectura, pues. Entonces, ¿por qué lo hago? Para que vean que necesito prepararme. Y así necesito fundar el pequeño taller o, ¿cómo decía yo? O escuelita de lectura y redacción o español. Eso lo repito mucho, pero es que no hay de otra. Necesito urgentemente que alguien se sume a colaborar conmigo, ya sea económicamente o con ideas, o que gente se sume a que formemos el pequeño taller de estudio. Así es que, señores, muchísimas gracias por escucharme y ver el video, y les comento mi número para que si gustan comunicarse conmigo y darles más detalles. Pues esto lo estoy diciendo todo, realmente, estoy diciendo todo, nada más sería cuestión que me dijeran si necesitan saber dónde apoyarme, ya les diré, en privado y en público si es necesario, ¿verdad? Porque esto va a ser en público, va a ser para aprender, para formar una pequeña centro de estudios, es lo que decíamos, centro de estudios, donde aprendiéramos simplemente lectura y redacción, o sea, español. Así es que muchísimas gracias, vamos a cortar ahorita en 18 minutos para que no esté tan pesado el video. Muchas gracias, hasta pronto.